lo tomo. Gracias. Buenos días, les damos Buenos la días. más cordial bienvenida. Para dar inicio ya tenemos que iniciar para mantener nuestra tradición de la conferencia. Les pido un caluroso aplauso para la doctora Silvia Villaseñor, Gracias, buenos días. que Gracias. con tanto gusto nos ayuda cada primer jueves de mes. Pues le damos la bienvenida y muchas gracias, Gracias, a todos, y les pedimos su celular en mute, silencio, para que puedan no interrumpir. Y sus preguntas guardarlas al final. Gracias. A ver. Buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bienvenidos nuevamente a una capacitación más. Vamos a ver ahora pues de cómo es posible ayudar al cuerpo a evitar que se presenten cualquier tipo de enfermedad, pero en este caso pues vamos a hablar del cáncer, vamos a conocer un poquito de cómo es que ocurre este tipo de problemas en el cuerpo y que pues en la actualidad también es una de las enfermedades que cada vez vemos en aumento. Y la edad igual, pediátrica, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Entonces, bueno, pues vamos a saber cómo ayudar al cuerpo precisamente a través de la ganoterapia, a través de los productos, cómo fortalecerlo para evitar que se presente definitivamente cualquier enfermedad, y si ya está presente algún padecimiento, en este caso el cáncer, cómo podemos ayudar a una persona que está bajo tratamiento, cómo apoyamos a su cuerpo para fortalecerlo y que los efectos de esos tratamientos tan agresivos pues no sean así, que no causen tantos estragos en su cuerpo. Bien, se dice que en la actualidad es la tercera causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En los hombres, pues los cánceres más mortales son el de próstata, el de pulmón, el colorectal, es colon y recto, el de hígado y el gástrico. Y en las mujeres, el de seno, el cervicouterino, hígado, colorectal también y ovario, ¿sí? Esto es de acuerdo a las estadísticas. Y acá dice que el 30% de los casos de cáncer pueden ser prevenidos con un estilo de vida sano. Y puede ser curado si se detecta a tiempo y es tratado oportunamente. Y sabemos que para algunos tipos de cáncer, en el caso del hombre, pues el de próstata puede prevenirse a través de estar revisando esa función prostática por estudios, ¿sí? Observar el crecimiento, la inflamación de ese órgano que es la próstata, que no debería inflamarse para empezar. Sin embargo, bueno, pues hay que estar vigilando con la determinación de antígeno prostático. Y en las mujeres, tanto el de seno como el cervicouterino, pues también podemos hacer esa prevención a través de la revisión de los senos, ¿sí? En casa, con el ginecólogo, y los exámenes radiográficos, en este caso la mastografía o el ultrasonido, y el cervicouterino a través del papanicolao y la colposcopía. Digo, posiblemente en los demás tipos de cáncer que están referidos aquí hay algunos estudios, alguna determinación muy especializada, pero definitivamente a lo que no debemos llegar es a padecerlos. Y para eso, pues allí lo dice, ¿no? Se puede prevenirse con un estilo de vida sano. Bueno, ¿qué es el cáncer? Es un crecimiento descontrolado de las células anormales, o sea, son células que no tienen las características que normalmente tiene una célula. Hay alteraciones en su estructura y bueno, pues eso habla de una célula anormal. También se denominan células malignas o células cancerosas, pues por su comportamiento.
El cáncer se origina en las células, estas se multiplican cuando el cuerpo las necesita. Las células se multiplican cotidianamente, ¿sí? Por ejemplo, en la piel y en mucosas son las células que se recambian más constantemente. Por eso es donde agrede más la quimioterapia. Y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. O sea, hay un equilibrio en nuestro cuerpo. Así como estamos formando células nuevas, también las células que ya no tienen esa vitalidad o que están con alguna deficiencia, el cuerpo se encarga también de eliminarlas. O sea, aquí el sistema inmunológico es el que se encarga de detectar cuando algún problema como este está ocurriendo y de eliminar esas células que ya no tienen esas características normales. El cáncer, dice, puede ocurrir cuando el material genético de una célula cambia, o sea, les decía yo, cambia su estructura y esto es hasta lo más profundo de esa célula, que es la información genética. Esto provoca que esas células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal cuando se suceden cambios referentes ya al cáncer. Algunos cánceres o muchos cánceres se forman tumores sólidos. Generalmente cuando hablamos de un cáncer, pues las personas lo relacionan con una tumoración. Y bueno, nosotros los médicos sabemos, toda bola en el cuerpo que no sea normal, ¿sí?, es un tumor. Independientemente que sea benigno o maligno, le llamamos tumoración, porque sabemos de los miomas, son tumores y bueno, son tumores benignos. Y los cánceres de la sangre, como las leucemias, no forman tumores. O sea, ahí hay una malfunción de la médula ósea, las células que se tienen que formar de manera normal en la médula ósea no están siendo así, de ahí son las leucemias. Dice, los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender hacia tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse de ese sitio y viajar hacia otros órganos. A esto le llamamos metástasis. Cuando se desprenden células malignas que se encuentran en un tumor, vamos a decir, por ejemplo, en próstata, y estas, ya por la evolución que tiene esa tumoración, por el grado de daño que tiene ese órgano, porque se desprenden esas células y viajan a través del torrente sanguíneo y van hacia otros órganos, ¿no? Puede ser hacia pulmones, hacia hueso, hacia sistema nervioso central, a eso le llamamos metástasis, ¿sí? Viajan a través del sistema circulatorio y del sistema linfático y forman nuevos tumores lejos del tumor original. Ha habido casos en los que, bueno, retiran o quitan el tumor primario, le llamamos el cáncer primario, que puede ser, por ejemplo, un tumor en sistema nervioso central, y resulta que el paciente o la paciente ya tiene metástasis en otros órganos, ¿no? Le hacen estudios para verificar que el resto de su cuerpo esté bien y pueden encontrar, desafortunadamente en algunos casos, células malignas ya presentes en otros sitios o en varios sitios, no solamente en uno. Puede ser intestino al mismo tiempo que en hígado, al mismo tiempo que en riñones. Pero siempre va a haber un foco primario o un tumor primario, ¿sí? Hay más de 100 tipos de cáncer y estos reciben el nombre de los órganos o tejidos en donde se forman. Si es en pulmón, pues le llamamos cáncer de pulmón. Si es en cerebro, pues llamamos que es un cáncer en cerebro, y así podemos mencionar todos los órganos de nuestro cuerpo y en cualquiera de ellos puede haber este tipo de problemas. Y bueno, en la imagen tratando de representar un acúmulo de células anormales que podría ser un tumor. Además, en un tumor no solamente, o sea, es por las características celulares, sino se rodea por otros tejidos y de ellos vasculares. Hay neoformación de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque al ser una masa que está creciendo requiere de aporte sanguíneo también. Dice, los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea se llaman leucemias. En estos no vamos a ver tumores sólidos. Y en lugar de ello, pues va a haber un gran número de glóbulos blancos anormales. Son células leucémicas
y blastocitos leucémicos, así se les denomina, por la estirpe de las células. Se acumulan en la sangre y en la médula ósea y desplazan a los glóbulos normales de la sangre, ¿sí? Hablando de este tipo de cáncer, dice que en México el cáncer es un problema prioritario de salud pública por su incidencia y alta tasa de mortalidad. Ya veíamos pues, que es la tercera causa de muerte, ¿sí? En estimaciones recientes señalan que anualmente se diagnostican de 2.600 a 3.120 casos de cáncer en menores de 18 años. Y estos son los que están reportados, porque habrá muchos que no sea así, siendo el primer lugar como causa de mortalidad de niños de 5 a 14 años de edad, la leucemia, ¿sí? Se ha reportado que el 25% de estos casos de cáncer se deben a leucemia linfoblástica aguda. Entonces es una de los cánceres más frecuentes en los niños. Hay otros tipos de cáncer, por ejemplo el retinoblastoma, o sea, un tumor que aparece en la retina, también es muy frecuente en los niños, cáncer de hueso también, ¿sí? Obviamente pues hay factores de riesgos para llegar a padecer este problema. Incluyen exposición a productos químicos o a otras sustancias, así como también comportamientos. Incluye también cosas que la gente no puede controlar, como la edad y antecedentes familiares. Ya les he comentado, bueno, cómo es que esa información genética o esos antecedentes, si en la familia ya hubo algún caso de cáncer, y generalmente, pues bueno, cuando se hace la historia clínica de un paciente al que se le hace un diagnóstico de cáncer, siempre preguntamos, ¿ya en la familia hubo algún caso? Ahora con esto del cáncer de mama, bueno, se insiste mucho en si hubo más mujeres en la familia. Podemos también llevarnos la sorpresa de que no ha habido otros casos, que es el primero, ¿no? Que es el primero que aparece, y ahí nos damos cuenta pues que la herencia tampoco influye tanto en la aparición de esta enfermedad. Les he referido cómo hay un médico que hace esa investigación y él dice que el 6% de la herencia es que tiene influencia para que se desarrolle cualquier enfermedad. Influyen más otros factores ambientales, alimentación, estilo de vida, ¿sí? Y aquí vemos, bueno, parte de esos factores: la exposición al tabaco, una dieta ácida, ¿sí? La conducta sexual. ¿Por qué? Porque el cáncer cervicouterino pues se ha relacionado con la presencia de virus de papiloma humano. Antes se referían otras causas a través de una conducta sexual no adecuada o sin protección. El ambiente, por ejemplo, los rayos ultravioleta del sol, y la herencia genética. Aquí la refieren como un 10%, pero les comento, este doctor Aragón comenta que el 6% es el que influye, hablando de la herencia. Entonces, aún siendo un 10%, pues es una influencia menor comparada con la alimentación o con factores ambientales, ¿no? La contaminación, uno de ellos. Por ejemplo, en casos en donde se diagnostica un cáncer pulmonar y en ese interrogatorio se insiste si esa persona fumaba o no, y resulta que no, entonces no siempre el cáncer de pulmón está relacionado con el tabaco, o sea, hay otros factores, ¿sí? Bueno, en la cuestión emocional, pues también es una enfermedad que tiene bastante que ver esto del estado de ánimo, de la actitud mental. Y dice que es una enfermedad causada por un profundo resentimiento contenido durante mucho tiempo, hasta que literalmente va carcomiendo el cuerpo. Y esto de va carcomiendo pues tiene que ver con el estado de acidez que se genera en el cuerpo, y que es uno de los factores que influye no solamente para la aparición del cáncer, para cualquier enfermedad, pero pues hay médicos que han hecho investigaciones, y el ir tratando de saber cuáles son los factores que más influyen para que aparezca una enfermedad como el cáncer. Y una de ellas pues es ese estado de acidez. Entonces hemos hablado cómo mi estado de ánimo, mi actitud mental, los pensamientos que tenga pues generan toxinas, y esas toxinas acidifican al cuerpo, y eso pues va
carcomiendo a las células, ¿no? Las va lastimando, esas células tienen que defenderse de esas toxinas y empieza a haber cambios celulares, que es lo que vemos al microscopio en un análisis de una tumoración para determinar si es benigno o es maligno. Hay tumores que pueden ser de estirpe celular benigna, pero están ocasionando daño por el tamaño, ¿sí? O la cercanía con otros órganos, pueden estar comprimiendo órganos vitales, sin ser precisamente una tumoración maligna en sus características celulares, pero sí en el tamaño y en el sitio en donde esté localizado. Dice, un sentimiento de desesperanza, desvalimiento y pérdida se adueña de nuestro pensamiento y nada nos cuesta culpar a otros de nuestros problemas. Entonces, pues bueno, también la desesperanza, ¿sí? Pues una situación de depresión. La persona que padece cáncer es muy autocrítica y dice que la clave de la curación del cáncer está en amarse y aceptarse. Pues como en cualquier otra enfermedad, si nosotros cambiamos nuestra actitud, si nos vemos diferentes, si empezamos a amarnos a nosotros mismos, a cambiar nuestra forma de pensar hacia nuestra persona, pues bueno, vamos a cambiar ese estado de acidez hacia un estado de alcalinidad que va a generar salud. Aquí son síntomas presuntivos de cáncer, no quiere decir que esto sea exclusivamente de cáncer, porque pasa ahora mucho, ¿no? Que van al internet, van a investigar por qué les duele la cabeza o por qué se sienten muy cansadas o cansados, y pues puede aparecer un diagnóstico como el cáncer, ¿sí? Entonces son síntomas presuntivos porque, bueno, dice pérdida de peso en forma inexplicable. Cuando revisamos al paciente, generalmente checamos el peso, y hay pacientes a los que sí les llama la atención. ¿Sabe qué? Pues he perdido peso. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues he bajado, la semana pasada pesaba 62 y ahorita me acaba de pesar y peso 59. Entonces es una pérdida importante en poco tiempo, y siempre la pregunta es, bueno, ¿y usted atribuye esa pérdida de peso a algo más que cambios en la alimentación, o que haya hecho algo usted para bajar de peso? No, sigo comiendo igual, sigo haciendo mis actividades habituales, sin embargo, pues he sentido mi ropa diferente. Bueno, puede ser una sospecha, obviamente vamos a conjuntar todo un cuadro clínico, ¿sí? Cansancio extremo, haciendo actividades habituales. Puede haber fiebre, por ejemplo, en los niños con cáncer. Uno de los síntomas que se puede presentar es fiebre, y obviamente esto confunde también el diagnóstico, porque si el niño tiene fiebre, pues lo relacionamos primero con una infección. Si ya tiene alteraciones en sus células y ese sistema inmunológico está deprimido, pues bueno, puede haber problemas en la garganta, y eso me puede estar generando la fiebre también. Hay en este caso, bueno, hablando de los niños, hay niños que han llegado, o se les ha hecho el diagnóstico después de 3 meses de estar yendo con un médico, con otro, porque no es un cuadro, al inicio no es un cuadro muy florido para poder diagnosticar, por ejemplo, una leucemia, ¿sí? Yo conocí niños, mamás con niños que habían estado hasta 6 meses en tratamientos diferentes y pues no se había hecho el diagnóstico de una leucemia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay casos de libro, o sea, no vamos a encontrar a todos los pacientes así como el libro me lo dice, que sería genial porque me costaría menos trabajo hacer un diagnóstico. Entonces tenemos que ir conjuntando síntomas. Obviamente, pues tengo que ir encauzando el interrogatorio, la vigilancia, a ver si no responde, para determinar en el menor tiempo posible que ese paciente, sea niño, sea adulto, llegue al lugar adecuado para que el diagnóstico se haga a tiempo y el tratamiento se inicie. Entonces, el tiempo vale oro en cualquier padecimiento, pero en estos más. Puede haber dolor, puede haber cambios en la piel también, sangrado o secreción inusual, presencia de una masa o tumoración en el cuerpo. Entonces, el diagnóstico definitivamente pues lo tiene que hacer el médico. El paciente tiene que ir al consultorio si ha estado perdiendo peso en forma inexplicable, si ha tenido dolores a los que pues aparentemente no tiene alguna causa,
sí ha cursado con cuadros febriles que a pesar de estarle dando antibióticos, pues no ha tenido respuesta. Entonces, bueno, cada quien irá evaluando la necesidad ya de acudir con el médico, tampoco caer en la exageración, porque les digo, ha pasado que al revisar el Google y si empezaron a tener, no sé, les digo, cansancio crónico, dolor de cabeza constante, pues ponen cansancio crónico, dolor de cabeza y aparece una lista de padecimientos con los que pues algunos de ellos no son tan, no es una gripa o no es una situación pasajera, puede ser algo grave, el paciente o la persona se angustia y genera mucho estrés y eso pues sí puede alterar más a su cuerpo. Entonces por eso dice síntomas presuntivos, ¿sí? Dice que el cáncer comienza cuando no se eliminan las toxinas a través de los filtros del organismo. Sabemos que nuestros filtros pues son los pulmones, los riñones, el hígado, la piel y las mucosas. Por eso cuando empezamos a tomar el Ganoderma, pues hemos platicado cómo a través de estos órganos vamos a eliminar esas toxinas. O hay moco y hay flema, estamos orinando más, ¿sí? Puede haber salida de ronchitas, alguna manifestación en la piel, si hay acné pues incrementarse, puede haber incluso aparición de úlceras en las mucosas, esto es en la boca, cambios en las características de las evacuaciones, ¿sí? Porque son los órganos que van a ayudar a eliminar esas toxinas. Dice que la enfermedad empieza alrededor de la célula, en el espacio intersticial. Nuestras células, bueno, hay un médico que lo compara como el mar, ¿sí? Un mar limpio, un mar sucio. En el mar pues hay seres vivos, ahí pondremos a nuestras células, así viven. Nuestras células están rodeadas de un líquido a través del cual reciben esa nutrición, a través del torrente sanguíneo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice, la célula sana vive flotando en el plasma intersticial. Este plasma pues tiene que ser un plasma limpio, un plasma saludable, no lleno de toxinas, porque es cuando la célula empieza a enfermarse. Y bueno, hay un médico, el doctor Pischinger, ¿sí? Que empieza a investigarle, él insiste en investigar cómo es que esa célula que se vuelve, le llamamos maligna o que se vuelve mala, que empieza a tener cambios, ¿por qué son esos cambios? Entonces, a través de este sistema, él trata de explicar cómo es que al tener problemas en estos filtros, al no funcionar adecuadamente, pues todo lo demás se va a trastornar. Y ahorita lo vamos a ir explicando en forma lo más sencilla posible, ¿sí? Solamente para entender cómo es que si yo estoy en un estado de acidez por el tipo de alimentación, porque no hago ejercicio, porque no duermo adecuadamente, porque hay pensamientos negativos, porque está haciendo falta la complementación y no la estoy aplicando, porque estoy teniendo demasiado estrés en el trabajo, mucha presión, poco descanso, el cortisol hasta las nubes, bueno, pues eso va a hacer que ese líquido se vuelva ácido, ese medio en el que vive la célula se acidifique y eso genere problemas en sus características, ¿sí? Altere las características de estas células. Bien, aquí en otro esquema en donde nos quiere mostrar a través de la comparación que se hace como en esta fotografía vemos ese líquido intersticial, o sea, ese lugar en donde nuestras células están inmersas, está limpio. Y como cuando empiezan a acumularse las toxinas se ve de esta manera, aquí lo esquematiza, ¿sí? Lo ve al microscopio obviamente, pero todas esas toxinas que no estamos eliminando a través de los filtros, pulmón, hígado, riñón, intestino, mucosas, piel, empiezan a acumularse alrededor de la célula y esto va a evitar que lleguen a ella los nutrientes que se requieren. Los nutrientes a nuestras células llegan a través del sistema circulatorio. Estos vasos sanguíneos que están aquí representados en rojo son las arterias. A través de esas arterias va a llegar oxígeno, van a llegar proteínas,
va a llegar agua, ¿sí? Van a llegar los elementos que mi célula, van a llegar grasas, van a llegar los elementos que esa célula requiere para su nutrición. Y esto es en cada célula de nuestro cuerpo, en cualquier sistema de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros estamos consumiendo, ¿sí? El oxígeno que estamos respirando, que pues no es de buena calidad, el medio ambiente ya está muy contaminado, bueno, pues va a llegar a nuestras células a través de ese sistema circulatorio. Y obviamente, como todo ser vivo, y así lo explica el doctor, pues esa célula también defeca, también elimina toxinas. Nosotros esas toxinas las eliminamos a través de la orina, el excremento, el sudor, ya lo veíamos. La célula hace lo mismo. Si le mandamos oxígeno, pues lo que va a salir es dióxido de carbono. Cuando nosotros en ese movimiento de inhalación y exhalación estamos metiendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono, ¿sí? Si estamos consumiendo grasas, bueno, pues estamos eliminando el restante de esas grasas en forma de colesterol, y si estamos consumiendo proteínas, estamos eliminando esas proteínas a través de ácido úrico, ¿sí? Si ese sistema de eliminación es deficiente, repito, se van a empezar a acumular. Aquí vemos representado el CO2, que es el dióxido de carbono, ya no es oxígeno, ya sale como dióxido de carbono, el colesterol y el ácido úrico. Y este va a ser transportado a través de nuestro sistema de venas. Es el sistema y el sistema linfático el que se encarga de eliminar todas esas toxinas. ¿Y quiénes se van a encargar de eliminar? Por ejemplo, el dióxido de carbono, pues los pulmones, el hígado, a través del hígado, pues el colesterol, a través del riñón, elementos como el ácido úrico, ¿sí? Entonces, por eso es importante mantener saludables estos filtros. Y no sabemos en un momento dado cómo podemos mantenerlos sanos. Ya nos dijo, un buen estilo de vida o calidad de nuestra alimentación los va a mantener sanos, pero pues a veces hay que hacer muchas otras cosas para poder mantener con salud a estos sistemas, ¿sí? Cuando estos sistemas empiezan a fallar, el sistema, hay fallo renal, fallo hepático y fallo pulmonar, puede haber falla en el resto de los sistemas, ¿sí? Bien. A través de las mucosas, a través del intestino, también vamos a eliminar cualquiera de esas toxinas que se van a formar a través del consumo de alimentos. Por eso, el comentario hace un momento de cómo en nuestra piel puede haber manifestaciones también de eliminación de esas toxinas. Si hay acúmulo aquí, pues el cuerpo va a buscar por dónde, y una de ellas también es la piel. Entonces, de ahí que pueden surgir las dermatitis, ¿sí? Pacientes o personas que frecuentemente están teniendo manifestaciones de dermatitis. El doctor refiere, por ejemplo, el problema de la psoriasis. Él dice que es un estado de acidez constante y que el cuerpo trata de eliminar esas toxinas, en este caso a través de ese órgano que es la piel. Entonces, puede ser una de las causas, no con esto es todo lo que puede ocasionar la psoriasis, sino puede ser una de las causas, ¿sí? A través del intestino, ¿cómo? Bueno, pues puede haber cuadros diarreicos o puede haber alteraciones en ese tránsito intestinal, puede haber aparición también de úlceras, úlcera gástrica, úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque esas toxinas o ese estado de acidez, como lo refiere, bueno, pues es un estado en el que al incrementarse esa cantidad de ácidos va a quemar la piel, va a quemar la mucosa, y por eso se generan úlceras o se generan problemas de dermatitis, el eczema, la psoriasis, les decía yo, ¿sí? Y vemos aquí ejemplificado pues en qué condiciones están esos filtros. Nuestros órganos trabajan todos los días, las 24 horas del día, o sea, nos vamos a dormir y seguimos respirando, el hígado sigue funcionando, el intestino sigue funcionando, el corazón igual. Entonces, si nosotros recargamos de trabajo y no limpiamos adecuadamente esos filtros, es como se da la aparición de las enfermedades, en este caso, bueno, pues del cáncer. Entonces, sí podemos ver la diferencia, ¿no?, de una célula en un medio limpio, en un medio saludable, ¿sí?, y una célula rodeada de infinidad de toxinas. Y llega el momento en que obviamente está la cantidad de toxinas que ya no hay forma de que esa célula se nutra.
ya no le va a llegar oxígeno, ya no le van a llegar proteínas, ya no van a llegar todos los nutrientes que esas células necesitan para vivir bien o para seguir viviendo. Y empiezan a buscar la manera de defenderse esas células creando barreras de protección. Y entonces aquí pues cabe mencionar lo que nos refiere el doctor Lim hablando de esos procesos del cuerpo que tiene para ir tratando, primero trata de eliminar las toxinas a través de los filtros. No se puede, bueno, pues entonces empieza a encapsular o empieza a formar quistes o tumores para detener ese proceso de daño a esas células. De ahí que puede haber la explicación o nos dan esa explicación de por qué aparecen los quistes, por ejemplo, en mama, en útero, en ovarios, porque esas células están en un medio ácido. ¿Qué hacemos cuando nos quemamos? ¿Qué es lo primero que procuramos hacer ante una quemadura? Pues aplicar algo fresco, ¿no? Agua fría o algo que mitigue ese calor. Bueno, pues la célula busca cómo mitigar ese estado de acidez y es rodeándose de líquido. Algunos quistes pueden ser sólidos, algunos quistes pueden ser líquidos, pueden ser de agua, y no es más que un medio de defensa de esa célula para evitar que continúe el daño, ¿sí? Y aquí está ese comparativo, ¿no? Tenemos un mar sucio, dice el 70% de nuestro cuerpo es agua, y es esa agua, ese plasma en donde están contenidas esas células, ese líquido intersticial. Si ese mar está sucio, pues ¿qué va a pasar con lo que vive allí? Se va a morir, se va a enfermar, se va a morir, va a desaparecer. Lo mismo va a pasar con nuestras células o está pasando con nuestras células ante alguna enfermedad. Sin en cambio, si tenemos un mar limpio, ¿sí? Si tenemos un líquido intersticial libre de toxinas, filtros, esos filtros funcionando en forma adecuada, bueno, pues entonces mis células se van a mantener saludables. Van a llegar en forma adecuada esos nutrientes que requiere. La célula que está dañada ya no ha recibido la cantidad suficiente de oxígeno, por eso se acidifica, por eso empieza a enfermarse esa célula. Ante la falta de un buen aporte de proteínas, de minerales, de vitaminas, eso también va a crear daño en esa célula, va a acidificar su medio. Bueno, el cuerpo, les decía yo, empieza a defenderse. ¿Y qué puede pasar? Bueno, las células tienen dos opciones, o mueren definitivamente, ¿sí? O empiezan a defenderse para sobrevivir, y es lo que les comentaba yo hace un momento, ¿sí? Empiezan a ver la manera de eliminar esas toxinas o de rodearse de ese líquido, que puede ser una de las formas de defenderse. Bueno, dice este doctor Pischinger, ¿sí?, que si empiezan a morir esas células, por ejemplo, si hablamos de órganos, y en este caso si hablamos del sistema nervioso central y empieza a haber daño celular, pues pueden desarrollarse enfermedades neurodegenerativas. Ahora también están en aumento como el Alzheimer y el Parkinson. Si hablamos de otros órganos, como puede ser el seno o los senos, empiezan a formarse los fibromas. Por eso ahora tan frecuentemente esa enfermedad, ¿no? La fibromatosis, ya sea en senos, en próstata, en pulmones. O sea, primero empieza un proceso fibrótico, un proceso en el que esas células, tratando de defenderse, pues empiezan a hacer cambios en su estructura para no seguir siendo agredidas. Sin embargo, pues ya hay cambios celulares allí. ¿Qué se hace ante un fibroma? Bueno, pues se puede, de acuerdo a la especialidad, cuando diagnostican una mastopatía fibroquística, bueno, pues son pacientes que están en observación, que les dan tal vez antiinflamatorios, incluso diuréticos, para disminuir el tamaño de esos quistes, para evitar que sigan en aumento. Pero si sabemos ahora que lo que está causando ese problema es el acúmulo de toxinas, pues en donde tenemos que trabajar es en eso, en volver a recuperar la función de esos filtros para eliminar adecuadamente todas esas toxinas que en algún momento se pueden acumular en el cuerpo y generar trastornos a cualquier nivel. O sea, esos quistes o esos fibromas pueden aparecer en cualquier órgano.
Y podemos decir que sin afán de caer en una situación de que se estresen demasiado, de que se preocupen en exceso, pero sí ocuparse, ¿sí? Si ya hay un fibroma, bueno, pues el cuerpo está hablando, el cuerpo está diciendo por ahí hay algo mal, hay un desequilibrio y por eso hay una neoformación o hay algo que no debe de estar, que no es normal. ¿Por qué apareció? Sabemos ahora que puede ser por acúmulo de toxinas. Hay generalmente este tipo de problemas de fibromatosis, pues a veces en la medicina se refiere como de causa idiopática. ¿Qué quiere decir? Pues que no hay una causa bien definida, que no se ha podido llegar o no se ha concluido en qué es lo que está causando la aparición de esos fibromas. Si hablamos de mama, pues los atribuimos, por ejemplo, a desequilibrios hormonales, ¿sí? Puede ser una causa. Preguntamos siempre, bueno, ¿le dio de mamar a sus hijos? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Pues tanto. Bueno, porque no les dio, porque les dio poquito, puede ser que esa sea la causa por la que apareció el problema. Entonces, no hay algo muy concreto. Ajá. Y estas teorías del doctor Pischinger, incluso pues su tesis doctoral es esta, ¿sí? En donde él refiere, y él en esa investigación, o sea, él insistió en buscar cuál podría ser la verdadera causa de todos esos cambios celulares, desde un proceso inflamatorio hasta un proceso degenerativo como es el cáncer. Y yo creo que tiene lógica, bueno, el doctor Lim nos los dice en la ganoterapia, cómo el cuerpo empieza a tratar de defenderse, cómo hay esas etapas, esas 3 etapas en las que hay eliminación de las toxinas a través de los filtros. Ya no se pudo, bueno, empiezan a formarse las tumoraciones, los quistes, y finalmente pues puede haber una degeneración total de ese tejido. Ajá. Así es que sí está bien que sigamos acudiendo a los métodos preventivos en la medicina alopática, como les comentaba al inicio, ¿no? La detección oportuna del cáncer que se pueda hacer, el cervicouterino, el de mama, el de próstata, pero pues no podemos hacer un estudio previo para saber si voy a padecer cáncer de estómago, de intestino, de cerebro. Pero si sabemos que eliminando o evitando que haya acúmulo de esas toxinas, precisamente podemos evitar que haya daño celular y que se genere no solamente el cáncer, sino enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la artritis, la hipertensión, a través de ofrecer a mi organismo nutrición adecuada y mejorar mi estilo de vida, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa hace el cuerpo para evitar que haya tanto daño celular? Bueno, el cuerpo empieza a buscar formas de alcalinizar ese ambiente en el que viven las células. ¿Cómo es la forma de alcalinizarlo? Bueno, pues robando minerales como el calcio, el sodio y el potasio de otros sistemas, y de donde los toma, pues es de los huesos. Por eso vemos ahora el incremento también de problemas de osteoporosis, de osteoartritis, de artritis degenerativa, precisamente porque el cuerpo, al tratar de alcalinizar, al tratar de cambiar ese estado de acidez hacia un estado de alcalinidad, pues toma de él mismo sustancias, que en este caso minerales, que van a ayudar a ir mitigando ese estado de acidez, pero obviamente pues al rato va a haber otros problemas, ¿no? Hablando de hueso, pues la descalcificación, la disminución de esa masa ósea, y ese secuestro, le llama ese secuestro de minerales, es lo que va a ocasionar también el acúmulo de toxinas en músculo, por ejemplo, y que pueden aparecer igual los fibromas, ¿no? Bien. Entonces, aquí ya hablando de prevención, en la lámina anterior, bueno, la pasé porque el doctor, perdón, se me fue ahorita su nombre, es un español, él es oncólogo y se ha dedicado, tomando esto del doctor Pischinger, es el doctor Martí Bosch. Él es oncólogo y
se ha preocupado mucho por el bienestar de sus pacientes en este sentido. Dice, sabemos que el cáncer se tiene que tratar con quimio y con radioterapia, pero él ha buscado la forma de ofrecer una mejor calidad de vida a esos pacientes, porque sabemos qué tan agresivos son ese tipo de tratamientos. Entonces él dice, si nosotros le damos al cuerpo, y así lo refiere, y aquí es volviendo a esa parte del ganoderma, ¿no? Que hay que el ganoderma lo que hace es fortalecer a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, para que él solito vaya eliminando lo que no es bueno para él y recuperando la salud. Entonces él dice, bueno, si yo incluyo medidas complementarias, no alternativas, complementarias, porque sigue utilizando la quimioterapia, la radioterapia, pero si yo ayudo al paciente a mejorar su estilo de vida, su alimentación, le proveo, él usa la homeopatía, por ejemplo, él usa la hidroterapia de colon, o sea, si yo ayudo al paciente con otros métodos a alcalinizar su organismo, va a requerir menos tiempo de ese tipo de tratamientos, de quimio, de radio, y el tiempo que lo reciba va a haber menos agresividad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy ayudando también a través de estos procesos diferentes de ayuda a eliminar las toxinas que se generan por ese tipo de tratamientos. Entonces él compara al organismo, ¿sí? Él dice que, bueno, pues nosotros seríamos las células dentro de ese plasma, ¿sí? Dentro de ese líquido intersticial que sería la casa, y estamos rodeados pues, por las venas, las arterias, y él refiere que el sistema de cableado eléctrico pues es el sistema nervioso. Entonces, bueno, pues si mantenemos saludable, así como se ve en esta imagen, en esta diapositiva, así de bonito, con colores, todo limpio, sin basura, pues obviamente nuestras células van a estar saludables, ¿sí? Una buena circulación, tanto arterial como venosa, un sistema nervioso íntegro, porque ese estado de acidez lo que hace es dañar al sistema nervioso también. ¿De qué manera? Ese estado de acidez quema literalmente esa cubierta que tienen los nervios que se llama mielina. Por eso, en alguna referencia hablando de inflamación celular, dice, ¿sí?, que cuando hay manifestaciones de neuropatía sin otra causa aparente, la neuropatía, pues les he comentado, se da en el paciente diabético. Ajá. Esa sensación de piquetes o de ardor en los miembros superiores, miembros inferiores o tórax, pues hay pacientes, porque digo, a mí me ha tocado ver pacientes, es que de repente me dan piquetitos y no sé ni por qué, o han estado en forma constante. Bueno, ya vimos que no sea su columna, que ya hubo una liberación de ese sistema nervioso periférico con un ajuste de su columna, sin embargo sigue manifestando esos piquetes. Bueno, ¿qué puede ser? Pues un estado de acidez también en donde esa capa de mielina ya no tiene la calidad adecuada y la sensibilidad de ese nervio se ha incrementado. Puede ser una causa. Esa pérdida de mielina, pues también problemas a nivel del sistema nervioso periférico, y una de las enfermedades que ha ido en incremento es la esclerosis múltiple, y también la refiere el doctor como una causa, ¿no? Como esa inflamación celular, ese grado de acidez intenso en el cuerpo y que lastima a esa capa de mielina en ese sistema nervioso periférico, y por eso el paciente pues tiene todas las manifestaciones de ese padecimiento. Entonces todo está relacionado prácticamente con el estado de acidez en el que están viviendo actualmente nuestras células. Y aquí pues me permite aplicar, y quienes ya conocemos los beneficios del ganoderma, de la espirulina, saber que si estamos tomando alimentos alcalinos, como son los de DXN, pues vamos a cambiar ese estado de acidez a un estado de alcalinidad, y con esto poder prevenir todas estas alteraciones en ese sistema o en ese sistema celular, para que no haya posteriormente tantos estragos y se llegue a enfermedades degenerativas como es el cáncer, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esa prevención? Definitivamente, pues la actitud mental cuenta mucho, nuestra primera columna, el estilo de vida saludable, la alimentación sana y los complementos.
esa cantidad de pensamientos negativos que se generan durante el día, pues me están creando ese estado de acidez. Por eso al final del día, si tuve un mal día desde que me levanté hasta que se terminó, pues me sentí más cansada que otros días. ¿De qué habla? De que se incrementó ese estado de acidez y eso está lastimando a nuestras células. Ya vimos de qué manera, ¿no? Si no estoy teniendo un estilo de vida saludable, estoy dejando de hacer ejercicio, no activa mi sistema cardiovascular para que llegue una oxigenación adecuada a las células, que vemos que es uno de los principales elementos que necesitan las células para mantenerse saludables. Una célula que tiene cambios, ¿sí?, ya ha perdido esa cantidad de oxígeno no necesaria, vive en ese estado de acidez porque se genera más dióxido de carbono. Entonces son células que están habituadas a vivir en un medio en donde abunda ese dióxido de carbono. Una vez que la persona empieza a hacer cambios en su estilo de vida con el ejercicio, bueno, pues vamos a enviar, al incrementar la cantidad de oxígeno, vamos a cambiar ese estado de acidez a un estado de alcalinidad o a un estado saludable. Otra cosa en ese estilo de vida, pues sabemos que el descanso, ¿sí?, el tiempo de sueño es importante, el tiempo de descanso durante la noche es importante porque es el tiempo en el que se van a recuperar las células, en el que va a haber regeneración celular. Y la alimentación saludable, bueno, pues esa alimentación que tiene que cambiar, conociendo que si el estado de acidez es el factor de riesgo para que se produzca una enfermedad como el cáncer, pues mi dieta tiene que cambiar a ser una alimentación alcalina. Los alimentos o los nutrientes que nos da DXN pues son alcalinos, pero también en mi plato tengo que procurar que esos alimentos sean suficientemente alcalinos para evitar ese estado de acidez. ¿Cuáles son los alimentos que no van a favorecer a mi organismo y que lo van a mantener en ese estado de acidez? Pues se los he comentado también, ¿no? Las harinas refinadas, azúcares refinados, los lácteos, los alimentos procesados, y son los alimentos que en la actualidad se están consumiendo en forma importante, sobre todo por los niños y por los jóvenes, ¿sí? Y ese consumo excesivo los lleva al desequilibrio y con esto, bueno, pues a que se pueda iniciar con algún padecimiento tarde o temprano. Entonces, hablando de nuestro primer alimento alcalino, pues es el Ganoderma. ¿Y cómo va a actuar? Pues bueno, primero va a ayudar a eliminar esas toxinas. Ya vimos cuáles son los filtros y en qué condiciones pueden estar esos filtros. En una de las diapositivas vimos cómo se ven, ya no se ven rositas, ya no se ven rojos, se ven negros, ¿sí? Y los podemos comparar con un filtro de un carro que no lo hemos limpiado. Bueno, llega el momento en que se tapa ese filtro y obviamente esa máquina pues va a fallar. Aquí no podemos cambiar nuestros filtros, ¿sí? Qué bueno que pudiéramos ir a comprar otro hígado, otros pulmones, otros riñones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar esos filtros, porque son para toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y si estos filtros están funcionando las 24 horas del día, por los 365 días del año, por los años, ahorita, por ejemplo, cada uno haga cuentas cuántos años, de acuerdo a la edad que tiene, y qué mantenimiento les hemos dado a esos filtros. Una vez que nosotros tenemos la oportunidad de conocer de qué manera ayudar a eliminar esas toxinas, pues si estaban ya con un poco de hollín, pues esperemos que ahorita la cantidad de hollín ya sea mínima. Y nuestro cuerpo nos habla, nosotros nos sentimos diferentes, creo yo, ustedes díganme, antes de Ganoderma y después de Ganoderma, ¿sí? Sin haber manifestaciones, o sea, aquí los que estamos aquí aparentemente sanos, o sea, cómo nos sentíamos antes de empezar a nutrirnos con DXN y cómo nos sentimos ahora que ya estamos teniendo un consumo constante de estos alimentos que van a ayudar a eliminar esas toxinas, porque la espirulina también ayuda a eliminar esas toxinas, ¿sí? Por eso la insistencia en que pues no suspendamos el consumo de estos nutrientes. Digo, el hacer ejercicio, el dormir bien, el descansar, el distraerme, el comer bien, me va a ayudar porque le estoy aportando lo que mi cuerpo necesita. Pero
DXN me enseña cómo desintoxicar, y ahora pues hay muchas maneras, ¿no? La hidroterapia de colon, por ejemplo, es una forma. El mantener sano a ese intestino, el mantenerlo saludable. El doctor Martí dice que aparentemente vemos que eliminamos todo cuando vamos al baño, pero siempre se queda algo adherido a nuestro intestino. Y si eso que está ahí adherido va a evitar que los nutrientes que todavía se tienen que absorber a nivel de intestino grueso no se están absorbiendo, pues ¿qué va a haber en mis células? Desnutrición, y con esto inflamación celular y todo lo que sí, ¿sí? Hay un producto en DXN, además del Ganoderma, porque Ganoderma ayuda a limpiar el intestino. En esa detección que hace, en esa detección de toxinas y que ayuda a eliminarlas, pues una vía es a través del intestino. Y díganme si no, cuando empezaron a consumir el Ganoderma vieron cambios en esas evacuaciones, ¿sí? Al principio tal vez el que era estreñido pues tuvo más estreñimiento, ¿sí? O tuvieron algunas evacuaciones diarreicas. ¿Qué quiere decir? Pues que al estar despegando esas costras que estaban pegadas, pues el intestino responde, le duele, aunque no hayamos sentido dolor, pero las células lo perciben. Entonces, por eso es esa manifestación. Una vez que dimos ya la oportunidad que el Ganoderma detectó donde mi cuerpo lo requiere más y empieza a hacer ese efecto de desintoxicación a través de los filtros, pues sigue limpiando, ¿sí? Sigue limpiando, sigue eliminando esos excesos. Ya veíamos uno de los ácidos que se acumula, el ácido úrico, que proviene de las proteínas que comemos, el colesterol, el ácido láctico. Van a irse eliminando a través de los diferentes filtros, de acuerdo a la toxina que sea. Posteriormente va a regular, ¿sí?, las funciones a través de esa nutrición celular. Si nosotros nutrimos a nuestras células, bueno, pues van a empezar a recuperar la función que habían perdido, ¿sí?, o que habían estado a punto de perder. Por eso es cuando recomendemos el Ganoderma, es decir, bueno, Ganoderma lo que hace es esto, va a ayudar a fortalecer, ¿por qué? Porque está nutriendo a tus células. Y una vez nutridas, el cuerpo va a recuperar esa capacidad que tiene de eliminar lo que no necesita, de defenderse de lo que pueda estarlo agrediendo, ya sea interno o externo. Construye y recupera, o sea, contiene elementos que reparan tejidos dañados, y aquí entraría lo del sistema inmunológico, uno de los sistemas importantes en nuestro organismo, que es el que reconoce que es suyo, que no es suyo, de ese cuerpo, eliminando bacterias, virus, parásitos, pero también endotoxinas o toxinas que se generan dentro de mi cuerpo. Todas esas toxinas que adquirimos del medio ambiente y que si se quedan allí permanentemente, pues vemos qué daño van a ocasionar a nuestras células. Entonces, teniendo un sistema inmunológico fortalecido, que es lo que hace el Ganoderma, pues va a eliminar a todas esas toxinas que pudieran ocasionar daño, ¿sí? Y después del consumo, entre 1 y 3 años, pues ese rejuvenecimiento celular, retardando los signos físicos de la vejez. Hablamos primero de las células en sí, ya posteriormente lo veremos reflejado en forma externa, ¿no?, en cambios en la piel, en el cabello, pero lo primero pues es el trabajo interno. Ayudar a tener esa limpieza intestinal, ayudar a mejorar esa función intestinal para que entonces sí mi cuerpo reciba los nutrientes adecuados, hacer esa limpieza del sistema respiratorio. Tal vez nos tomemos una radiografía y veamos aparentemente sanos, como les digo, esos pulmones, pero puede ser que esté incrementada un poco la trama bronquial, y que nos está diciendo, bueno, pues que hay mucha flema, porque el aparato respiratorio de esa forma se defiende de todo lo que está allá afuera. Pasa el autobús y suelta ahí toda la cantidad de humo. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Producir moco para protegerse, ¿sí? Pero llega el momento, les repito, en que esos filtros se obstruyen. Ya no tienen esa capacidad de poder defenderse a tan constante agresividad, tan constante agresión, y pasa con todos nuestros filtros, ¿no? Si son personas que están tomando medicamentos en forma crónica,
pues los riñones y el hígado son los órganos que se van a lastimar, ¿sí? O si no estoy teniendo una buena alimentación, el hígado también se va a lastimar. Si se están consumiendo alcohol, por ejemplo, o drogas, pues el hígado es el que se va a lastimar. Entonces, por donde querramos buscarle hay presencia de toxinas, ¿no? Presencia de situaciones que agreden al cuerpo y que eso ha hecho que vaya perdiendo esa capacidad de defenderse. ¿Y qué hacemos? Ante la aparición de síntomas, pues obviamente tenemos que acudir al médico, pero también llega el momento en que no todo se puede resolver con medicamentos. O al médico, ¿qué le queda? Bueno, si está hipertenso, le doy para la hipertensión, pero ya está reteniendo líquidos, le tengo que dar un diurético, pero ya el diurético le causó calambres, ahora le tengo que dar potasio. Pero ya el medicamento le causó gastritis y ahora un medicamento para la gastritis, y así vamos incrementando la farmacia, ¿sí? Acabo de tener el caso de un familiar, suegro de mi hermana, que tuvo un accidente, diabético, hipertenso y bueno, pues cosas agregadas ya por el tiempo de evolución. Y se quedaron sus medicamentos en el vehículo en el que iba. Cuando los recuperan, bueno, pues ya vemos la lista de medicamentos y pues es de asustarse, ¿sí? Porque llegó el momento en que él tenía que tomar diurético 2 veces al día, y dice, bueno, pues tan mal estaba que tuvieron que darle diurético 2 veces al día. Sabemos que el diurético pues se da 1 vez al día, hay pérdida de potasio con una tableta de diurético y él tomaba 3. Entonces, ¿qué pudo haber pasado allí? Pues una descompensación, ¿sí? ¿Que era necesario? Tal vez, pero que lo iba a llevar a otra situación más severa que la que estaba teniendo probablemente, pues así pasó. Entonces, se trata de que nosotros al brindarle esa nutrición, esa desintoxicación a través del Ganoderma, empiece mi cuerpo a volver a tener esa capacidad de defenderse, de eliminar lo que no es bueno para él y pues de estar menos expuesto a enfermarse. Esa es la intención, esa es la verdadera, el verdadero trabajo preventivo, ¿sí? Y bueno, pues vemos cómo el Ganoderma actúa a todo nivel: sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, reproductor femenino, masculino, ¿sí? No hay sistema o no hay órgano o no hay célula que no reciba ayuda a través del Ganoderma. ¿Quiénes lo podemos consumir? Todos, desde la mujer embarazada, el bebé, los escolares, adolescentes, adultos mayores. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es prevenir que aparezcan enfermedades crónico-degenerativas. Hacer la ganoterapia con Ganoderma, pues es una forma de, pues si lo queremos ver así, pues de morir porque se nos acabó la pila, ¿no? O sea, o de tener una calidad de vida adecuada, ¿sí? Que no tengamos que depender, como se los he dicho antes, que depender de alguien para que podamos caminar, comer, bañarnos, etcétera. En el caso de la persona o del paciente que esté recibiendo radioterapia y quimioterapia, ¿qué hace el Ganoderma? Pues atenúa los efectos adversos de estos tratamientos y disminuye las complicaciones que puedan generarse a través del uso de estos tratamientos. Tiene mecanismos de acción, no es actuación, es acción antitumoral. Inhibe la angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Yo les dije que cuando empieza a haber el crecimiento de un tumor, pues también hay aumento en la cantidad de vasos sanguíneos porque tiene que alimentarse ese tumor. Entonces empieza a haber neoformación, así se llama, de vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto a través de estudios es lo que se ha visto que hace el Ganoderma. Estimula la apoptosis. Apoptosis quiere decir la muerte celular, en este caso de las células malignas. La quimio y la radio, pues no nada más acaban con las malas, también lastiman a las células normales.
y el ganoderma pues respeta a las células sanas. Y bueno, acción citocida, quiere decir que actúa sobre esas células anormales, ¿sí? Y bueno, les quería yo en este artículo compartir algo que refiere aquí. Dice que el ganoderma posee fibra dietaria, quitina y polisacáridos, que no se absorbe ni se digiere y se excreta directamente, con actividad carcinostática. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que va a prevenir la absorción en el intestino de sustancias consideradas carcinogénicas. Entonces, bueno, pues esa es la parte esa es la acción que tiene el ganoderma en el intestino, evitar que se absorba. Si yo estoy en contacto con sustancias nocivas, sabemos ahora, bueno, pues que los alimentos de cierta manera están contaminados, ¿no? Con químicos. Bueno, no voy a dejar de comer, tenemos que seguir comiendo. Tal vez preparar o buscar de forma más adecuada esos alimentos, pero va a haber químicos. Ajá. Entonces, si estamos consumiendo ganoderma, el ganoderma ayuda a que el intestino no absorba a través de esa fibra, que no se absorban tal cantidad de sustancias tóxicas, ¿sí? Y son estudios serios, ¿sí? O sea, son estudios que se han hecho a través de laboratorio. Entonces, por eso es su efecto antitumoral del ganoderma. Es insistir en esa parte de que ganoderma no va a curar, o sea, no va a tratar la enfermedad, va a fortalecer al organismo, y aquí a quien está ayudando es al intestino, a través de esas sustancias, a evitar que se absorban tal cantidad de toxinas, ¿sí? ¿Dónde encontramos el ganoderma? Bueno, pues ya sabemos que en nuestras bebidas, como los cafés y el kokoshi, y también en las cápsulas, donde está al 100%. Si es un paciente, o sea, si esto, después de esta plática, ustedes van a recomendarle a una persona en tratamiento para una enfermedad como el cáncer, ganoderma, pues obviamente entre más ganoderma consuma, mejor. Y yo les he platicado del testimonio que tengo de esa paciente con cáncer de mama, que sí llevó a cabo su tratamiento, quimio, radio, cirugía, y que consumiendo ganoderma al 100%, el noni y la espirulina en esa fórmula que también les he referido, pues la evolución fue diferente. La tolerancia a los efectos secundarios de la quimioterapia fue mayor. No tuvo necesidad, porque ella lo refiere así: yo no me tomé nada para las náuseas, para el vómito, no me sentí tan cansada como lo referían otras personas, el apetito regresaba pronto. Entonces realmente su calidad de vida durante el tratamiento, consumiendo la fórmula de ganoderma con noni y espirulina, fue excelente para ella, y la sigue consumiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sintió, si bajo tratamiento tan agresivo como fue quimio y radio se sintió bien, pues obviamente ahorita que ella ya no consume nada, porque además después de la cirugía revisaron otra vez el área quirúrgica, hicieron estudios, recién le acaban de hacer estudios, todo está bien. Entonces es una paciente que no requirió de más tratamiento, porque pues he visto pacientes que después de todo esto todavía tienen que seguir tomando medicamento por un tiempo indefinido, y medicamentos que siguen siendo agresivos, con la intención de evitar tal vez que regrese el problema, ¿no? Pero en esas pacientes o en esas personas lo que tenemos que hacer es hablar de esto, de que si tú comes bien, te aplicas a un cuidado personal en todos los aspectos, en esas 4 columnas, pues obviamente esa enfermedad no tiene por qué regresar, pero tienen que ser así bien aplicaditos, ¿no? Y yo creo que después de pasar por una situación así, pues deberíamos de hacer esa conciencia del cuidado. Ajá. Sin embargo, pues sí, hay personas que desafortunadamente recaen en otro órgano, ¿sí? No siendo precisamente metástasis, sino una aparición de un tumor primario o de un proceso primario nuevamente. Pero porque descuidaron esas 4 columnas. El té de espica, pues sabemos que va a limpiar nuestros filtros, riñones, pulmones, hígado,
intestino. Entonces, pues la bebida principalmente recomendada, hablando en este tema, ¿no? Para todos, pero si tenemos contacto con una persona bajo esta circunstancia, insistan en que tome su té de espica, más el café que prefieran tomar. Teniendo ganoderma, pues les va a ayudar. Bueno, aquí, dice evidencias que sustentan la suplementación de ganoderma lucidum en cáncer. Y dice que en estudios clínicos del doctor Chang del Sloan, ¿sí?, reportó en 1994 que las aplicaciones de ganoderma en el tratamiento del cáncer pueden enfocarse en cuatro aspectos diferentes: como un suplemento durante la quimioterapia o radioterapia para reducir los efectos colaterales tales como fatiga, pérdida de apetito, pérdida de cabello, supresión de médula ósea y riesgo de infección. Y hay estudios que demuestran la eficacia de ganoderma lucidum contra la fatiga y la pérdida de cabello, como un suplemento para pacientes con cáncer para aumentar la sobrevida y reducir la probabilidad de metástasis. Pues bueno, pues aquí hay otras referencias, como el ganoderma al fortalecer al organismo, pues va a ayudar ante ese tipo de situaciones que se presentan en un paciente con cáncer. La espirulina, ¿sí? Sabemos que es un alga azul verde que obtiene su nombre por la forma de espiral. Y la concentración de sus nutrientes como proteína vegetal, aminoácidos esenciales, minerales, omega 3 y 6, vitaminas, además de otros elementos que ayudan al buen funcionamiento del organismo. Y aquí está, compensa los efectos de la cortisona y quimioterapia. El paciente en tratamiento de quimioterapia también recibe cortisona. Entonces, pues también es un medicamento que se requiere en ese momento, pero que también tiene sus efectos secundarios bastante fuertes. Y bueno, pues vemos en qué otras partes va a ayudar la espirulina. Regula las funciones intestinales y digestivas, ayuda a regular colesterol y ayuda a regular las condiciones del paciente con diabetes, ¿no? Se aconseja también para todas las edades, es un alimento seguro, va a ayudar también a mejorar esa función intestinal, contiene enzimas. Y en la persona que está en tratamiento de quimioterapia y radioterapia, el intestino es uno de los órganos que se lastima mucho. Tienen un problema o desarrollan un problema que se llama mucositis. Esto es que tienen diarreas, ¿sí? Sobre todo estando en el periodo de efecto de la quimioterapia, pues son personas que coman lo que coman les da diarrea. Tienen el problema de formar úlceras en la boca y eso les impide comer. Entonces, bueno, pues sí son varios efectos secundarios que trastornan mucho esa calidad de vida. Y si ayudamos con nutrientes, como la espirulina, bueno, pues ya está recibiendo un nutriente. Si en ese momento no puede masticar su comida habitual porque hay úlceras, bueno, pues si le damos la espirulina, que la puede tragar o que la puede moler, estamos aportando nutrición ¿para qué? Para fortalecer al sistema inmunológico y que no resienta el efecto secundario de ese tratamiento, que uno de ellos, uno de los riesgos también es que desarrollan más facilidad para infectarse. O sea, son pacientes que se deprime tanto su sistema inmunológico que tienen que estar preferentemente aislados, y esto aislados en casa, o los vemos con cubrebocas. ¿Por qué? Porque una gripe para ellos puede convertirse en una neumonía, o una diarrea, a lo mejor una intoxicación por alimentos, pues tal vez pueda convertirse en algo mayor en su intestino, ¿sí? Entonces son pacientes que por efectos de la quimioterapia sus defensas bajan y tienen el riesgo de enfermarse de cualquier otra cosa, sobre todo en situaciones infectocontagiosas, ¿sí? Con esto estamos fortaleciendo ese sistema inmunológico. Y de esta paciente que yo les platico en mi consultorio,
pues no interrumpieron en ningún momento su tratamiento porque no tuvo que ser hospitalizada por una infección, por ejemplo, no tuvieron que interrumpir el tratamiento porque haya tenido alguna complicación, no solo infección, a veces tienen problemas, se llama hilo paralítico, el intestino no funciona correctamente y empiezan a distenderse. O sea, esto es una serie de trastornos por efecto de esos medicamentos que podemos mitigar con el apoyo nutricional. Y les digo, pues bueno, yo lo vi con esta señora, digo, personalmente, pero igual hay muchos testimonios de otras personas que han tomado el Ganoderma en media megadosis, en megadosis, para apoyar en forma más intensa al organismo, ¿sí? Entre más Ganoderma se consuma, mejor, entre más espirulina, mejor, y en estos casos, como dice el doctor Lim, son severos, ¿sí? Son casos severos y son casos que requieren un mayor aporte de nutrientes. Aquí está la espirulina. Y el Morinzyme, ¿sí? El Morinzyme, que es el noni fermentado, ayudando también a ese intestino, por lo que ya les comentaba anteriormente. Las enzimas van a ayudar a mejorar esa digestión y de las enzimas también depende la salud de nuestras células. Ahorita en nuestra dieta, la carencia de enzimas pues hace también que se esté enfermando continuamente la gente. Porque ya no consumimos una cantidad adecuada de vegetales, que es en donde están las enzimas y que son las enzimas las que van a ayudar a diferentes procesos en el organismo. Entonces el noni me las proporciona. Tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Esas células que están siendo agredidas por la quimioterapia, pues se inflaman. Puede haber dolor, el Morinzyme o el noni, que puede ser también el Morinchi, tiene efecto analgésico, va a ayudar a regenerar a las células y, bueno, pues mejora la digestión. Le digo, ya a esta paciente le preparo todavía la fórmula con las 60 cápsulas de Ganoderma RGGL, las 120 espirulinas y el frasco de non. Y de ahí, bueno, pues estar tomando. Y realmente la cantidad que empezó a tomar fue pequeña, ¿sí? Porque yo le decía, se toma 2 cucharadas soperas, pero ella nada más se tomaba una, a veces no se la tomaba. Trataba de ser realmente lo más ordenada posible en el consumo de la fórmula. Pero yo me daba cuenta porque de repente tardaba un poco más en pedirla. Sin embargo, la cantidad que tomaba pues le ayudó. ¿Por qué? Porque el organismo requería de ese apoyo nutricional y con que fuera una cucharada, pues le ayudó. Entonces imagínense si incrementamos la cantidad ya en una persona con más necesidades de apoyo nutricional. El black cumin, ¿sí? Que también tiene actividad anticancerígena, está referido también, ¿sí? Ayuda a generar ese factor de necrosis tumoral, o sea, actúa también sobre esas células que no son normales, que son malignas o que son anormales. Y esto es lo que contiene el comino negro, clavo de olor, pimienta negra, apoya al sistema inmunológico por sus antioxidantes y ayuda a esa limpieza intestinal, ¿sí? Estamos fortaleciendo también al intestino a través del consumo de black cumin. El bipolen, aquí hablando del paciente con quimioterapia, ayuda a la desintoxicación, igual que la espirulina y igual que el Ganoderma, tiene esa capacidad de desintoxicar. Entonces podemos agregar el bipolen también como otro apoyo. La melena de león específicamente para sistema nervioso y digestivo y referido como apoyo para personas que estén cursando con cáncer de estómago, ¿sí? Y el cordyceps en apoyo al sistema respiratorio, ¿sí? También en cuadros de malignidad. Y los nuevos productos, el goji
y el yuyube, igual también con la cantidad de antioxidantes que tienen. El yuyube está referido en apoyo para pacientes con leucemia. Entonces se han ido agregando, han ido llegando más alimentos, más nutrientes para apoyar al organismo. Vamos a dar ese apoyo con la intención de prevenir que haya todo ese daño celular del que les comenté en las primeras láminas, de cuál es esa pues muy probable causa de la alteración a nivel celular, y que esto puede llevar al desarrollo de cualquier enfermedad, ¿no? Y ahora el incremento en las cifras de pacientes con cáncer, como lo veíamos al principio también, y cómo se ha ido incrementando esta enfermedad, o cómo ha ido aumentando también en pacientes o en personas muy jóvenes, por la exposición que en la actualidad hay a más toxinas, a una mala alimentación, a un vivir en estrés continuamente, ¿no? Y estresando a las células de cualquier manera, no descansando, no comiendo bien, no haciendo ejercicio, ¿sí? En esta semana llegó una jovencita de 22 años, pues come una vez al día porque siempre se está quejando de dolor de estómago. Yo creo que de fondo por ahí es la intención de mantenerse en el peso que ya perdió, porque era muy gordita cuando yo la conocí, y ahora que la volví a ver, pues sí me sorprendió, porque pues sí ha bajado una buena cantidad de kilos. Aparentemente no se ve mal, pero sí se siente mal, o sea, se ha llegado a desmayar en el trabajo, ¿no? Entonces, ya interrogándola, pues no desayuna porque le duele el estómago. Y pues come, ¿qué puede comer en el trabajo? Si se lleva algo de casa, pues se comerá algo pues nutritivo, y si no, pues comprará algo por ahí donde trabaja. Y en la noche ya no come nada porque ya no tiene hambre, entonces prácticamente está haciendo una comida al día y no de tan buena calidad todos los días, ¿sí? Ella entra a trabajar, me parece que a las 3 de la tarde, se levanta a las 12 del día. ¿Por qué? Pues dice ella, es que tengo mucho sueño. Pues sí, porque tu cuerpo trata de gastar la menor energía posible porque no tiene con qué. Le mandé a hacer sus estudios pensando que tuviera anemia. Afortunadamente no, pero aparece una glucosa en ayuno, y eso que se tomó un plato de cereal a la 1 de la mañana porque le dio hambre y se levantó a tomarse un plato de cereal con leche, pero amaneció con 64 de glucosa. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que le dio las células lo tomaron. Y dice, pues ahorita aprovecho porque, entonces, si ella amaneció ese día que tomó un alimento a la 1 de la mañana, que le hayan tomado la muestra a las 7 de la mañana, a las 8, y reportan una glucosa de 64, pues por eso se siente cansada, con sueño, todo le duele el estómago, le duele el intestino, pues ha ido encogiendo el estómago, ha ido acostumbrándose a no comer, a no recibir alimento, y cuando lo recibe pues protesta y le duele, y eso hace que ella no como porque me duele. Entonces, tratando de explicarle, ¿sí?, la situación de la inflamación celular por la falta de nutrientes, le digo, ¿qué esperas que aparezca? Si aquí ya está saliendo una enzima hepática alterada, porque ese hígado pues está funcionando en forma incorrecta por lo que estás haciendo tú. Entonces al rato puedes desarrollar la enfermedad que tú me quieras decir, ponle el nombre que quieras. ¿Por qué? Porque hay una inflamación celular importante. Y cómo se manifiesta con el cansancio crónico, el sueño fuera de horas habituales, dice que no tiene hambre, ahí como que pues está medio dudoso, ¿no? Pero bueno, vamos a creerle que no tenga hambre, o que esa situación de si como me duele, pues mejor no como, pero la está llevando a un estado de acidez, porque además está en estado de acidez. Salió ligeramente aumentado su ácido úrico, y le digo, y no es porque comas carne, porque ni la comes, es porque se está manifestando ese estado de acidez, ¿sí? Si mandamos a hacer una prueba o un examen que se llama determinación de proteína C reactiva, pues va a salir elevada. No me va a hablar de qué órgano específicamente está inflamado, pero eso me habla que hay inflamación celular. Y para eso lo que tienes que tomar es comida, ¿sí? Es tu plato, tu desayuno, tu comida y tu merienda,
en forma adecuada, lo más equilibrada posible, y pues bueno, el apoyo ahora con la espirulina, que aceptó tomarla, y el Morin, que ayer se lo di para la cuestión digestiva, le hizo gestos, le digo, pero bueno, pues en tus manos está. O sea, yo te puedo recetar omeprazol y de hecho pues lo tiene que tomar por lo menos 2 semanas, pero no más tiempo, porque en lugar de ayudarte, te va a empezar a perjudicar. Si de por sí no hay absorción de nutrientes, pues si tomas el omeprazol por tiempo indefinido, pues se va a atrofiar el estómago y al rato sí vas a tener anemia, pero porque no hay absorción de vitamina B12 o de ácido fólico, ¿sí? Entonces ahorita es momento. Tu cuerpo ya te dijo de todas maneras, ya te desmayaste, ya te sientes cansada, no tienes ganas de hacer nada. Aplícate al cuidado porque te puedes llevar un susto mayor al que te has llevado, ¿sí? Entonces, bueno, así está la mayoría de los jóvenes, ¿eh? En esa situación de comida de mala calidad o de poca comida, por ejemplo, las jovencitas porque no quieren subir de peso, o de alimentos o su comida habitual, desayuno, comida y merienda, pero con 2 horas diarias de ejercicio. Y eso también está lastimando al cuerpo. ¿Por qué? Porque si hace 2 horas diarias de ejercicio toda la semana, o por lo menos de lunes a sábado, requiere de más aporte de nutrientes, porque ese exceso de ejercicio está creando también inflamación celular. O sea, no alcanza a darle a sus células lo que está ocupando en esa cantidad de ejercicio. Entonces, bueno, pues están los extremos, ¿no? En los adultos, ¿por qué? Bueno, pues ya todo el estrés que les decía yo hace rato, hagamos cuentas, qué edad tenemos cada uno de los que estamos aquí y cuánto tiempo tenemos conociendo Ganoderma y sabiendo que si limpiamos los filtros, pues vamos a tener salud. Entonces, a partir de que empezamos a tomar Ganoderma, de ahí empecemos a contar. Ajá. Y el doctor Lim dice, ¿no? Él da una regla, tantos años, tantos meses de consumir Ganoderma para que haya esa recuperación de calidad en esas células y para que el cuerpo vuelva a adquirir la fortaleza que tiene desde que nacemos para defenderse de lo que sea. El cuerpo se cura solito, pero pues ya no tiene con qué, lo hemos ido dañando nosotros seres humanos, no nosotros los médicos. ¿Sí? Nosotros damos lo que, pues bueno, nosotros damos lo que el paciente requiere, que sí, de repente, pues hemos, digo, y no es hablar mal de los compañeros, ni mucho menos, pero ha cambiado hasta en eso la medicina, ¿no? ¿Sí? A veces cuando nos ponemos a platicar los de la misma rodada que yo, decimos, bueno, pues es que ahora vemos las recetas y decimos, uy, es que quiere resolver todo con... Y más en farmacias donde la consulta es barata, y pues obviamente el listado de medicamentos tiene que ser amplio, ¿sí? Porque ahí sí dan para cada síntoma. En la experiencia con mi nieta, en la receta de la pediatra, digo, con todo el respeto, yo digo, bueno, pues es que esto para qué, pero bueno, se lo damos porque la pediatra lo indicó. Tuvimos la oportunidad de consultar al pediatra de mis hijas, o sea, de la mamá de mi nieta, y cuando vio esa receta dijo, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y entonces redujo a 3 cosas. Su leche, que no estuvo de acuerdo, porque el doctor, el pediatra, bueno, saben que yo no estoy de acuerdo en que el niño tome fórmula, pero no hubo leche materna, pues ni modo, tendrá que tomar fórmula. Su Polivisol, que desde a mis hijas se lo daba, y una crema para lubricar su piel. Eso fue todo. Entonces, la niña no requería de todo lo demás, ¿sí? Pero obviamente, bueno, pues ahí los papás, ¿no? Yo dije, bueno, pues que lo confirmen con mi pediatra, ¿sí? Que es, les digo, de la misma rodada o un poquito más grande que de mi generación. Entonces, ahí vemos cómo la medicina ha cambiado hasta en eso, ¿no? Que se quieren resolver síntoma por síntoma y pues no, tampoco es adecuado. O sea, hay que hacer una clínica, hay que revisar al paciente, hay que interrogarlo y apoyarnos con los estudios de laboratorio
para ver lo que realmente requiere el paciente. Que hay pacientes que sí requieren una farmacia, pues sí, desafortunadamente, pero porque ya dejaron evolucionar el problema sin hacer nada antes por ellos, ¿no? Ya están en un deterioro que dicen, no, bueno, ¿cómo es posible que haya llegado a este grado este organismo? Pero pues es de cada uno de nosotros. Entonces, finalizó con esto: es mejor mantener el orden en lugar de corregir el desorden. Es el principio máximo de la sabiduría. Y también lo dijo un médico. Y sí es cierto. Entonces estamos en esa parte de con los productos de DXN, con los nutrientes que tiene DXN, podemos mantener ese orden o recuperar ese orden, ¿sí? Para, pues digo, sería ideal que estuviéramos libres de padecimientos, pero como siempre les refiero, estamos aparentemente sanos, porque pues de repente por ahí salta algo, ¿no? Las rodillas o la cadera o la vista, pero pues podemos frenar el proceso, podemos frenar el proceso que ya se esté presentando, que vamos a envejecer, sí, pero que tengamos calidad de vida en ese envejecimiento, ¿sí? Que lleguemos, que vivamos el tiempo que cada uno tengamos que vivir, pero con calidad de vida. Porque pues ahora la población mayor es la que se está incrementando, ¿sí? Y al incrementar la población mayor, bueno, pues dice mi esposo, ¿y quién me va a cuidar? ¿Quién me va a tratar? ¿Sí? Cuando él da clases a sus alumnos, les dice, pues entre ustedes está mi geriatra. Le digo, no, aquí está el geriatra. Toma ganoderma, toma espirulina y esperemos en Dios que no se requieran de medicamentos, ¿no? Lo mínimo indispensable, y eso porque te torciste un tobillo y necesitas en ese momento un antiinflamatorio, pero pues tenemos el non y ya. Entonces, bueno, pues es adentrarnos en el conocimiento sencillo de para qué ayuda el ganoderma, la espirulina, e irlos recomendando para que pues los que estén a nuestro alrededor pues permanezcan en salud. Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo no me quedó claro cuál es el aporte específico de los nuevos productos Ya. para La cantidad. este caso de cáncer. Bueno, en la referencia ya que le comentaba la vez anterior encontré el librito de las cerezas y alguna referencia del yuyube. De las cerezas específicamente nos dice que 20 gramos al día, 20 gramos al día. ¿De cada una? Las cerezas y los dátiles. ¿De ambos? Sí. Okay. Algo, función específica, ¿es por los antioxidantes? Es por los antioxidantes. Es evitar el envejecimiento celular. Obviamente, pues si estamos hablando de alimentos alcalinos, van a alcalinizar el ambiente en el que están nuestras células, ¿sí? Y eso va a ayudar a generar salud celular. Gracias. ¿Alguien más que desee elaborar una pregunta? ¿Todo claro? Sí. Yo tengo una conocida que tiene cáncer, ¿cómo se llama? En la sangre, que es leucemia. Entonces, bueno, para empezar no me cree que hay este tipo de alimentos le pueden ayudar. Entonces, ¿cuáles son los que le podría yo sugerir que iniciara? Si es para que vea a lo mejor, para que se sienta un poco mejor, porque sí, de hecho, me comentaba su esposo que sí, cada vez que va a tomar sus quimioterapias, se decae muchísimo. Entonces, pues yo, o sea, pensé en el triat, en la fórmula. En la fórmula, sí. Pero la cantidad, no las puede. Una copita, 30 mililitros o 2 cucharadas soperas es más o menos la cantidad.
O sea, toda la botellita de Ah, sí, Morinzai, o sea, en las toda la 30 botella, cápsulas y las otras 30, todo o sea, ¿quieres saber cómo se prepara la fórmula? Sí. Son las 30 cápsulas de RG, las 30 de GL, el polvo, ¿sí? Digo, le pueden dejar la capsulita, la gelatina, pero hay que destaparlas para disolver todo lo seco. Moler las 120 espirulinas y mezclarlas en seco con el ganoderma y disolver con un poco de té de espica, aproximadamente 100-125 mililitros de té de espica frío o tibio, ¿sí? Para disolver el ganoderma y la espirulina. Ya que esté bien disuelto, le vacía el frasco de noni, de Morinzyme. Hay quienes le han agregado los dos morin, el morinchi y el Morinzyme, lo estamos incrementando por la cantidad de enzimas y antioxidantes. Sí. El Morinzyme es un noni fermentado y la bebida fermentada lo que ayuda es a mejorar la flora intestinal, a recuperar. Y en ellos, por ejemplo, pues está bastante deteriorada esa flora intestinal por efecto del medicamento y además pues presenta náusea, vómito. Entonces puede usar solo el Morinzyme o puede usar los dos. Con esta paciente, en mi experiencia, el único que le ponía yo era el Morinzyme. Entonces disolver todo. Aproximadamente sale la misma botella de noni más otro poquito porque usamos el té de espica, ¿sí? Y ya de esa fórmula recomendarle un caballito media hora antes de cada alimento y cuando regrese de la quimioterapia que se tome otro. ¿Por qué? Pues porque eso le va a ayudar todavía más a mitigar síntomas y a fortalecer a su sistema inmunológico, que es en lo que les pega la quimioterapia, ¿sí? Entonces, esa fórmula la puede tomar. De bebidas, si ella quiere tomar algún café, puede ser el café con cordyceps, puede ser el kokoshi, por ejemplo, el kokoshi con café 3 en 1 para que ayude a tranquilizar su sistema nervioso. El té de espica porque va a ayudar a eliminar toxinas. Ya si se va convenciendo al sentirse mejor, el polen. El polen ayuda también a desintoxicar y todos los nutrientes que tiene pues van a ayudar a fortalecer al sistema inmunológico y a las células. Ahora, hay una idea equivocada y esto pues luego son comentarios a veces de pasillo, realmente no sé qué tan cierto lo digan los médicos especialistas, que el paciente con cáncer no debe recibir vitaminas porque se fortalece a las células malas. Eso no es cierto. O sea, tenemos que fortalecer a las células que están bien, a ese sistema inmunológico, y a las células malas les está dando la quimio. Sí está afectando también a las células normales, pero precisamente al ofrecer esta nutrición vamos a proteger a esas células que están sanas. Y les repito, pues lo pude ver con esta paciente, o sea, no alteró su tratamiento, no quitó efecto de quimio, de radio, la prueba está en que sus estudios, pues todo bien, una evolución muy satisfactoria, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctora, aparte de lo del cáncer, bueno, hay una amiguita que ella tiene muchos bochornos y le empiezan a doler los huesos. Ajá. No sé qué le pueda recomendar. Pues bueno, puede recomendarle el noni, el Morinzyme, puede recomendar la espirulina, el kokoshi, ¿sí? Para fortalecer a su sistema óseo. Yo quisiera que me recomendara algo para la tiroides. Mi hija padece tiroides y pues quiero empezar a tratarla con esto y ya no con la levotiroxina y todo el tratamiento que tiene. Tiene que seguir con su tratamiento. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Ella, esto no, vamos, el hecho de ofrecer apoyo nutricional, porque estos son nutrientes, no son medicamentos, ni van a sustituir a una hormona que ella requiere. Ajá, entonces no debe dejar de tomar el tratamiento del endocrinólogo y a lo que va a ayudar la nutrición es a que ella no se sienta tal vez cansada o de la forma en que le haya afectado a ella el problema de tiroides, ¿sí?
Entonces, igual puede tomar el Ganoderma, puede tomar la espirulina, puede tomar el Morinzyme para mejorar su calidad de vida. Lo puede tomar ya sea en las cápsulas, en forma de menos a más, ¿sí? Está recién ingresando a DXN. Bueno, hay una manera de sugerir iniciar con el Ganoderma al 100%, que son las cápsulas. El doctor Lim lo hace a través de una guía donde vamos aumentándolo, vamos de menos a más, ¿sí? Entonces serían de cada frasco de Ganoderma, que es RG y GL, se tomaría ella una cápsula. Sí, es una semana de RG y GL al día. La segunda semana incrementa a 2, la tercera a 4 y la cuarta a 6. Y se puede quedar con esas 6 cápsulas por tiempo indefinido, en el caso de su hija. O puede optar por la misma fórmula que le comenté a la señora, para que empiece igual de menos a más. O sea, la cantidad que toma de Ganoderma en un vasito, en una copita, se va a mantener prácticamente igual, no va a cambiar como en este esquema que nos muestra el doctor Lim. Ir observando cómo se siente ella y en algún momento, si es necesario, incrementar la cantidad para que tenga ella una sensación de más bienestar, pues se puede incrementar ya con las cápsulas y tomarlas por separado, ¿no? En la forma en que le expliqué con el esquema. La espirulina, si la toma aparte, o sea, no en la fórmula, empezar con 2 tabletas antes o después de cada alimento. Ella tiene hipotiroidismo, entonces ha subido de peso, ha subido. Que se tome la espirulina antes de sus alimentos, que empiece con 2, ¿sí? De media hora, 15 minutos antes de los alimentos, 2 espirulina, 2 tabletitas, ir incrementando por semana una tableta, que se tome 3 veces al día, sería una forma. Y el Morinzyme por separado igual, una copita media hora antes de cada alimento, que inicie con esos 3, ¿sí? Y ya de acuerdo a cómo ella le vaya refiriendo que se siente, pues usted ya evaluará si se queda así, incrementa o con eso es suficiente para que ella tenga mejor calidad de vida. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues si no hay más, en internet no hay preguntas. Un comentario, dice Gilberto Flores: en un caso especial, doctora, yo mandé pasta dental a un paciente diluido en agua. Al poco tiempo pudo ingerir alimentos. El doctor Gilberto usa la pasta, bueno, él es odontólogo y me ha hablado a mí maravillas de la pasta. Él la utiliza ya en su consultorio, o sea, es parte del material, vamos a decir, que él usa para tratar al paciente, ¿no? Y obviamente pues en esas aftas va a ayudar. En un paciente con la mucositis presente en la boca, las úlceras, en los hospitales sugieren una fórmula que lleva uno de los elementos que lleva es gilocaína, para que se adormezca y pueda comer. Entonces, el doctor Gilberto ha visto beneficios con la pasta y obviamente pues no tiene efecto secundario, ¿no? Porque la fórmula que nos enseñan en el hospital, pues la tenemos que aplicar solamente que el paciente vaya a comer para que le permita comer, porque al mover la boca pues duelen, arden esas úlceras y le impide comer. Entonces pues no se la podemos estar poniendo cada 5 minutos porque lleva medicamentos. Entonces bueno, pues 3 veces al día antes de sus alimentos para que pueda ingerirlos. La pasta sabemos que no tiene ningún problema, tiene Ganoderma y a lo que va a ayudar el Ganoderma pues desde allí, porque en la mucosa se absorbe más rápido el Ganoderma. Si nos ponemos tantito Ganoderma, tantito café debajo de la lengua, la absorción es muy rápida y el bienestar pues es así de rápido, la sensación de bienestar. Por eso hay medicamentos que se indican en forma sublingual, porque la absorción debajo de la lengua, si se fijan, hay muchas venitas allí, hay una red venosa importante. Entonces eso hace que al disolverse el medicamento, la absorción es muy rápida yo lo he hecho con el noni para quitar el dolor. ¿Sí? Una tapita o una cucharadita debajo de la lengua y al absorberse en forma rápida,
pues la sensación de bienestar es así, rápida. Gracias, doctor Gilberto. ¿Sí? ¿Algo más? Pues otro testimonio de Andrea Rodríguez. Yo tengo fibrosis quística en los senos y desde que consumo el Ganoderma, los quistes han disminuido considerablemente su tamaño. Gracias. Lo que veíamos aquí, ¿no? Que es la fibrosis, no es más que los cambios que hay en esa célula por la presencia de toxinas. ¿Qué ha hecho el Ganoderma? Pues eliminar esas toxinas. Pero, pues obviamente no, hasta que no ven o escuchan un testimonio así, hasta que no lo vemos en nuestro propio cuerpo, pues creemos. Pero este estudio que hace el doctor Pischinger, pues es serio, es una tesis doctoral y está bien estudiado, tiene los fundamentos, está bien fundamentado. Así es que, pues ahí hay una causa, yo creo que coincide con lo que dice el doctor Lim. Sí, yo ya había escuchado este video del doctor Martí Bosch, pero ahora que he estado dando ya los temas más frecuentemente y que veo la ganoterapia con el doctor Lim, digo, bueno, pues es que están hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo? Pues encapsula para que no haga más daño, o sea, limita el daño. El cuerpo es lo que tiene. ¿Qué pasa cuando se nos clava una espina o un pedacito de fibra si estamos lavando los trastes y se queda allí? ¿Qué han observado? Si les ha pasado, ¿qué han observado? ¿Qué sucede? Se inflama. Hay una reacción inflamatoria porque es una reacción de rechazo. Esto no es mío, entonces aguas. Esto no se tiene que ir para otro sitio, ¿sí? Lo empieza a rodear de células. Aquí entra el sistema inmunológico, las células sanguíneas, los leucocitos, los linfocitos, toda la familia de los glóbulos blancos, que es la que nos va a ayudar a limitar que haya más daño, ¿sí? Después de que se pone rojo, ¿qué pasa? Se forma pus, ¿sí? Porque duele, ¿sí? Porque está inflamado, pero además hay pus, vemos que se pone blanca el área, ¿no? Ay, me duele, está rojo, me duele, pero además, híjole, creo que ya se infectó. Bueno, no está realmente infectado. Esa pus es una pus en la que puede no haber bacterias precisamente, pero esas células que rodearon a ese cuerpo extraño, porque es un cuerpo extraño, el cuerpo tiene la capacidad de reconocer lo que no es suyo y limita, ¿sí? Limita. Si estamos hablando de cambios celulares, pues dice, bueno, esta célula aquí no tiene las características normales. O como lo explica él, esa célula empieza a defenderse y empieza a rodearse de líquido y el paciente o la persona se empieza a edematizar, se empieza a hinchar, porque a través de protegerse con más líquido, de generar líquido, va a evitar primero que se siga quemando, que se siga dañando esa estructura celular, pero al mismo tiempo, si hay más agua, puede ser que haya llegada todavía de nutrientes antes de que empiece a perder totalmente la nutrición esa célula. Y así van apareciendo los cambios. Como ya no pudo evitar a pesar de rodearse de líquido, no pudo seguir evitando el daño, pues entonces viene la formación de fibromas, que es lo que pasó con esta persona, ¿no? Entonces, seguimos hablando de toxinas, o sea, son toxinas que se han acumulado, que no hemos podido eliminar, que esos filtros se han tapado por el tiempo de uso, pero además por el uso de químicos, ¿sí? De medicamentos para obstruir, les he comentado, no dejamos que fluya el moco, que salga la flema. Tomo un medicamento para que ya no escurra el moco, tomo un jarabe para que ya no salga flema, tomo un jarabe para que ya no tosa, cuando todos son mecanismos de defensa del cuerpo. Algo allí no es de él y trata de expulsarlo, o hay demasiado, pues hay que expulsarlo. Entonces, por eso esto que refiere el doctor Lim, que refiere el doctor Bosch, que refiere, que se refieren en otras disciplinas en cuestión de salud, donde nos dicen el cuerpo tiene la capacidad de defenderse, ¿sí? Tiene su propia farmacia interna, pero ya no le hemos dado los elementos necesarios para que esa farmacia siga funcionando. Ahora la farmacia, ahora eso que creemos que el cuerpo lo necesita, pues vamos y lo compramos a la farmacia, ¿no?
para que me quite un dolor, un proceso inflamatorio. No vamos a llegar al extremo de, bueno, pues hay que siga, total, ya se hizo una bola, ya está el abscesote, ahora sí me duele casi todo el brazo. No, tampoco. Ajá. Pero quienes ya llevamos un tiempo consumiendo los nutrientes, pues hemos ido viendo esos cambios, ¿no? Ya, si me da gripa, pues ya no me dura lo que me duraba antes, o ya ni siquiera me tengo que tomar algo para no sentirme mal. ¿Qué me tomo? Pues tomo más espirulina, más ganoderma, más té de espica, sé que tengo que descansar un rato. Yo le decía a esta niña, le digo, bueno, mira, ¿tienes mucho sueño? Pues duermes mucho, pero el sueño es porque tu cuerpo quiere descansar, o sea, no tiene la energía suficiente para trabajar. Entonces, ¿qué te pide? Pues descansa. ¿Y qué tienes que hacer? Pues dormir, pero estás trabajando, pues ahí, ahora sí que, pues tú busca la manera de en ratito sentarte, descansar, pero dale de comer. Lo que necesita es comida, ¿sí? Y tómate la espirulina y tómate el noni y esperemos que no haya necesidad de hacerle una endoscopía para ver que no tenga ya alguna úlcera o que esté ahí con una gastritis erosiva. Entonces, bueno, todo es creado por uno mismo, ¿no? Por el descuido que le hemos dado a nuestro cuerpo. Y bueno, nada más les voy a compartir tal vez el título solamente, pero es un artículo que busqué a propósito porque ahora veo papas fritas en cada esquina y todo el mundo vende papas fritas y todo el mundo quiere comer papas fritas. Y dice, cáncer por comer papas fritas, ¿sí? Ok. Y dice que cuando nosotros freímos las papas crudas, así para hacer papas a la francesa o las rodajitas, ¿sí? Tienen una sustancia que se llama acrilamida. Y después de esa sustancia forman otra, que bueno, ahorita para no entretenernos más, pero de esa sustancia se deriva otra, y la acrilamida dice, en humanos se ha reportado que la acrilamida es neurotóxica y existen algunos datos preliminares que correlacionan la exposición a esta sustancia con el cáncer de páncreas. No obstante, la alarma por la presencia de acrilamida en alimentos es que aumentan los niveles de exposición y aumentarían los riesgos. El organismo humano, el estudio se hace también en roedores, es capaz de producir glicidamida. Además, ya se demostraron niveles altos de exposición a acrilamida en la población en general. Y es un estudio que se hace en México, en la Universidad de San Luis Potosí. Entonces dice este autor finaliza diciendo, acepto la recomendación de la OMS, más frutas y vegetales y menos alimentos grasos. Mis hijos han disminuido considerablemente la ingesta de papas fritas y ya no comen papas a la francesa. Entonces dice él que si queremos papas fritas, primero hay que hervir la papa y después la freímos, pero no hay que freírla en crudo. Y estuve buscando porque ya desde hace mucho me llegó esa información así comentando con otras personas y pues quise buscarlo ya más con detalle y pues sí, aquí está. No, las tortas de papa no, porque ya coció la papa y la fríe, ¿sí? Obviamente pues con una grasa adecuada, pero en crudo, sí. Ahora no quiere decir que no se coma de vez en cuando unas papas a la francesa, pero si las hace en su casa mejor, porque les digo, pues esas que venden en la calle, pues no creo que el aceite sea nuevecito, ¿no? Y además, o sea, lo malo del aceite más la sustancia que se produce por freír el almidón. ¿Y en las papas que venden están ya congeladas? Pues son es crudas. papa cruda. ¿Pero es papa o es harina? Pues ya no sé, ya no sabemos si es de a de veras o están hechas a propósito, ¿no? Pero sí. Frita en crudo sí no es recomendable, consumirla así en forma frecuente no. Digo, pues se comen una hamburguesa con papas en cada cumpleaños, dice una amiga, dice, cuando sea tu cumpleaños te la comes, pero ahora pues es lo que comen los niños todos los días, papas fritas, ¿sí? Y bueno, pues ahí podemos tener también alguna respuesta para lo que está ocurriendo en los niños, ¿no? En los jóvenes, y luego además le agregan otras cosas, ¿sí? Todos
salsas y saborizantes, y la sal que contienen, tienen también gluten, por ejemplo la catsup o el gluconato monosódico, que es una sal que utilizan, o sea, no usan sal de mesa, y ese glutamato monosódico altera el sistema nervioso central. Entonces, pues sí, ya todo lo que está empaquetado, embolsado y envasado con fechas de caducidad, pues el tiempo en estante es largo. ¿Por qué? Pues porque tiene conservadores, ¿no? Y eso está deteriorando a la salud. Eso es lo que se está consumiendo. Entonces, pues hagamos la dieta, la alimentación lo más natural posible, ¿sí? Y esto pues de vez en cuando. Cuando vayan al cine, pero pues, si van diario, llévense sus papas servidas. Sí. Pues si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, les damos un caluroso aplauso y agradecimiento a la doctora. Gracias. A quienes nos siguieron en vivo, a los que están presentes también un aplauso para ustedes. Les damos las gracias y les citamos para la siguiente fecha, que es el mes de agosto. El primer jueves estaríamos primero. El día 1 de agosto es primer jueves y nos toca la conferencia con la doctora. Y el tema… La vez pasada alguien me comentó de obesidad, pero no sé. No se ha tratado. O Pau quería el tema de psoriasis, pues vamos a ver. Pues enfermedades de la piel incluimos. Podría ser enfermedades de la piel. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia y a la doctora también. Gracias, Blanca. La siguiente ocasión nos vemos. Gracias.